Su madre tenía 16 años cuando lo tuvo. Su padre, desaparecido. Se crió sin hogar fijo. A veces dormía en casas prestadas. A veces, no dormía. Solo sobrevivía. Le dijeron que no sería nada. Que los suyos no llegaban lejos. Hoy lo llaman el rey. Pero su trono se construyó con hambre, con miedo y con una decisión brutal. No repetir la historia. Romperla. Esta es la historia que no te contaron de LeBron James. Y si no estás listo para oírla entera, mejor no le des play. Si alguna vez sentiste que tu entorno te define. Si naciste donde el fracaso es lo único que se hereda. Si sabes que tu historia puede doler, pero también puede salvar. Este canal es para ti. Aquí no venimos a inspirar. Venimos a recordarte que el dolor es solo el comienzo del fuego. Suscríbete si sabes que tu origen no es tu condena. Porque si LeBron salió de la nada, tú no tienes excusa. Cuando tu casa es el miedo. La historia de LeBron no empieza en una cancha. Empieza en el vacío. En un hogar que no era hogar. En un barrio donde cada esquina olía a derrota anticipada. Donde los sueños no crecían. Se escondían. Su madre, Gloria, tenía solo 16 años cuando lo tuvo. Una adolescente sola, sin apoyo, sin un sistema que la cuidara. El padre de LeBron no estaba. Nunca estuvo. Y eso dejó un hueco. Un silencio que se convirtió en eco. Un vacío que LeBron aprendió a llenar con rabia y con movimiento. Cuando era pequeño, cambiaba de casa constantemente. A veces vivían con familiares. Otras veces con amigos. Otras, no había casa. Solo un sofá. Una noche. Una esperanza de que mañana fuera distinto. Y aún así, su madre lo mantenía fuerte. No con lujo, sino con amor duro. Con la promesa constante de que, aunque el mundo los olvidara, ellos no iban a olvidarse de sí mismos. Y LeBron creció así. Entre mudanzas, ausencias y decisiones difíciles. Rodeado de calles peligrosas, de tentaciones rápidas, de violencia disfrazada de oportunidad. Pero él no se desvió. No porque fuera especial, sino porque desde pequeño entendió algo brutal. Si caía, no había red que lo atrapara. Así que no podía caerse. Punto. Y entonces encontró el balón. El objeto que no lo juzgaba. Que no lo rechazaba. Que no le pedía nada a cambio. Solo compromiso. Y eso, él sí podía darlo. En el colegio, ya destacaba. Pero no era solo su cuerpo. Era su mente. Su capacidad de leer el juego, de anticipar, de entender el ritmo como si hubiera nacido con él. Porque tal vez sí lo hizo. Tal vez su único refugio era moverse. Y por eso se volvió imparable. Cuando la fama llega antes que la comida. La primera vez que alguien escribió sobre LeBron. No fue en ESPN. No fue en NBA.com. Fue un periódico local. Este chico es diferente. Una frase simple. Pero detrás de ella, un futuro que se iba a cargar sobre sus hombros como una montaña. Porque la historia de LeBron no es de éxito precoz. Es de responsabilidad precoz. Desde muy chico, todos lo veían como la esperanza. La salida. El salvador. Y él lo sabía. No tenía tiempo para ser un adolescente normal. Mientras otros salían de fiesta. Él entrenaba. Mientras otros se quejaban de sus padres. Él agradecía a su madre por no rendirse. Jugaba cada partido como si fuera el último. No por títulos. Sino porque sabía que si no se mostraba, el futuro no llegaba. No había plan B. Solo baloncesto o nada. Todo o todo. Las cámaras llegaron rápido. ESPN empezó a seguirlo. Lo apodaron The Chosen One cuando apenas tenía 17 años. Y eso, para muchos, sería un peso imposible. Para LeBron, fue una advertencia. Si quieren que lo sea, voy a tener que serlo. Y mucho más. El Instituto St. Vincent St. Mary se convirtió en un santuario del hype. Cada partido era un show. Entradas vendidas. Estadios llenos. Un niño, aún en secundaria, con más exposición que muchos jugadores profesionales. Y, sin embargo, nunca explotó. Nunca se quebró. Nunca dejó que la fama le robara el carácter. Porque en casa, aún comían con lo justo. Aún se recordaba lo que era no tener nada. Y ese recuerdo, era su ancla. La elección, el vértigo, y la decisión más peligrosa. El draft de la NBA de 2003 no fue una sorpresa. Era obvio. LeBron sería el número 1.
Pero lo que no fue obvio es cómo manejaría todo lo que venía después. Un chico sin padre, con una madre que lo crió sola, con una mochila de trauma, con millones en contratos, y con una nación mirándolo esperando que no falle. ¿La receta perfecta para el desastre? No para él. Cuando llegó a la NBA, LeBron no actuó como una estrella. Actuó como un soldado. Primero llegó al gimnasio. Último en salir. Preguntaba. Escuchaba. Estudiaba. No se comportó como el elegido. Se comportó como si no tuviera otra opción. Y ahí estuvo el secreto. Porque mientras muchos caen por tener demasiado, LeBron sobrevivió porque aún se sentía en deuda. Con su madre. Con su comunidad. Con su pasado. Lo metieron en Cleveland. Un equipo débil. Una ciudad sin historia reciente. Y él, un chico de 18 años, tenía que cambiarlo todo. Y lo intentó. Desde el día 1. Jugando como si llevara 10 años en la liga. Cargando con las derrotas. Celebrando las victorias del equipo como si fueran suyas. Maduró en público. Bajo presión. Con millones mirando cada error. Y nunca se quebró. Porque para alguien que creció sin cama, dormir con presión era fácil. Cuando todos te aman, y luego te quieren destruir. Cleveland no era una ciudad acostumbrada a ganar. Tampoco a soñar. Y entonces llegó él. Un chico sin experiencia. Sin papá. Sin títulos. Solo con hambre, y con el peso del mundo sobre sus hombros. LeBron no tardó en demostrarlo. Su cuerpo, su visión, su IQ. No eran humanos. Eran de otro nivel. Pero algo faltaba. Ganaba partidos. Pero no campeonatos. Jugaba como un dios. Pero su equipo no era suficiente. Y el mundo, que antes lo adoraba, empezó a dudar. A exigir. A criticar. ¿Y el anillo? ¿No era el elegido? ¿Otro talento desperdiciado? Él lo oía. Todo. Y aún así seguía entrenando. Aún así seguía callado. Aún así seguía creyendo. Hasta que un día, decidió moverse. La decisión. Así lo llamaron. Un especial de televisión para anunciar su nuevo destino. Y cuando LeBron dijo, llevaré mis talentos a South Beach. El mundo, explotó. Lo llamaron traidor. Cobarde. El ego hecho jugador. Quienes antes lo idolatraban. Quemaron su camiseta. Lo escupieron en redes. Le dieron la espalda. Se convirtió en el enemigo público número 1 de toda la NBA. Pero él no respondió con palabras. Respondió con fuego. El hombre que convirtió el odio en gasolina. En Miami, LeBron no fue bienvenido. Fue juzgado. Desde el primer segundo. Pero ahí entendió algo. Ya no era el chico bueno. Ahora era el villano. Y si iban a odiarlo, iban a tener razones. Se convirtió en una bestia. Mental. Física. Estratégica. Entrenó como si cada silbido fuera una amenaza. Como si cada crítica fuese una deuda. Como si cada no eres tan bueno fuera un disparo directo a su infancia. Cambió su cuerpo. Cambió su juego. Cambió su narrativa. Y en 2012, ganó. Campeón. MVP. Imparable. Pero lo que nadie entendía era esto. No ganó por talento. Ganó porque no lo dejaron otra opción. Porque lo empujaron al límite. Y él no se rompió. Se reconstruyó. Más fuerte. Más frío. Más letal. Volver donde te quemaron, y apagar el fuego con gloria. Muchos jugadores huyen del pasado. LeBron volvió a enfrentarlo. Volvió a Cleveland. La ciudad que lo llamó traidor. La que quemó su camiseta. La que gritó su nombre, y después lo escupió. Pero él no volvió por perdón. Volvió por una promesa. Algún día ganaré para esta ciudad. Lo juro. En su regreso, no hubo red carpet. Solo presión. Solo dudas. Solo cicatrices abiertas. Pero él no regresó como niño. Volvió como hombre. Como líder. Como máquina de propósito. Reunió a un equipo. Formó un núcleo. Y cargó otra vez con la maldición de Cleveland. 52 años. Eso llevaba la ciudad sin un solo título. Y ahora, el que se había ido, tenía que salvarlos. Las finales de 2015. Perdieron. Las de 2016. Contra los Golden State Warriors. El mejor equipo de la historia regular. 73 victorias.
Curry en su mejor forma. Draymond, Kla, el universo contra él. Cleveland abajo 3-1. Nadie jamás lo había remontado. Pero LeBron no era nadie. Era el niño que durmió en sofás. El adolescente con el mundo en contra. El hombre que convirtió el odio en rutina. Y entonces sucedió. El bloqueo que rompió una maldición de medio siglo. Juego 5. LeBron mete 41 puntos. Imposible. Juego 6. LeBron mete 41 puntos de nuevo. Histórico. Juego 7. En el último cuarto. Con el marcador empatado. Con las almas contenidas. Andre Iguodala va directo al aro. Se siente el grito venir. La ciudad se congela. La gloria se escapa. Pero LeBron viene por detrás. Vuela. Suspende. Y bloquea. No una jugada. Una historia. Un trauma. Un pasado. Ese tapón no fue solo un bloqueo. Fue un grito de redención en el aire. Poco después, Kyrie Irving anota el triple que cierra el partido. Y cuando suena la bocina, Cleveland estalla. La maldición termina. El rey regresó y cumplió. LeBron cae de rodillas. Llora. Aprieta el puño. No está celebrando. Está sanando. Este es para todos los que se sintieron olvidados. Para mi ciudad. Para mi madre. Para el niño que fui. De jugador a arquitecto del cambio. Después del campeonato con Cleveland, LeBron podría haberse retirado como héroe nacional. Pero él no vino a cerrar ciclos. Vino a abrir caminos. Porque mientras otros contaban anillos, él contaba escuelas. Comunidad. Responsabilidad. Fundó la primera Promise School. Un colegio público, gratuito, para niños que eran como él. Niños sin estabilidad. Sin esperanza. Sin recursos. Pero con algo dentro que no se puede medir. Hambre de cambiarlo todo. LeBron les dio libros, clases, comida, transporte. Y lo más importante, la certeza de que no estaban solos. Porque él sabía lo que era llegar al aula sin haber dormido. Sin haber comido. Con miedo de volver a casa. Y por eso, construyó un lugar donde el miedo no entraba. Mientras el mundo lo admiraba por los puntos, él pensaba en los que aún estaban atrapados donde él estuvo. No en la cancha. En la calle. En la mente. En el sistema. Y eso es lo que nadie puede negar. LeBron no usó su fama para vivir mejor. La usó para que otros pudieran vivir al menos una vez. El rey que nunca olvidó su origen. En los Juegos Olímpicos. En las campañas de justicia social. En cada entrevista. LeBron nunca escondió sus raíces. Siempre dijo de dónde venía. Siempre recordó a su madre. Siempre habló por los que no tienen micrófono. Y eso incomodó a muchos. Pero no le importó. Porque su voz no era suya. Era de millones. Millones de niños sin padre. Millones de jóvenes con hambre real. Millones de personas que se creen descartadas antes de empezar. Y él les demostró, cada noche, que no se trataba de genética. Ni de suerte. Se trataba de decisión. De resistencia. De no pedir permiso. No soy producto del sistema. Soy prueba de que se puede romper. LeBron se convirtió en mucho más que un jugador. Fue un espejo. Una advertencia. Una esperanza. Una amenaza. Un símbolo. El chico sin casa, sin padre. Se volvió el hombre más respetado del deporte global. Y nunca necesitó disfrazarse de perfecto. Solo de real. El peso de un legado que no pidió, pero abrazó. Después de Cleveland, LeBron lo había logrado todo. Pero en su mente, no había llegado a ninguna parte. Porque mientras el mundo lo llamaba Goat, él recordaba noches en que su madre lloraba a solas en otra habitación. Recordaba cómo era escuchar disparos desde la ventana. Cómo era fingir que todo estaba bien para no asustarla más. El éxito no lo cambió. Solo lo hizo más consciente de cuánto había costado. Por eso, cuando se fue a Los Ángeles, no fue por glamour. Fue por visión. Allí no solo quería competir. Quería crear imperio, voz, mensaje, huella. Y lo hizo. Siguió compitiendo al máximo. Ganó otro campeonato en plena pandemia. En una burbuja vacía, aislado del mundo. Y volvió a dominar. Pero en paralelo, empezó a construir otra cosa. LeBron se convirtió en empresario, productor, activista, mentor. Sin dejar de ser un atleta de élite. Mientras otros se retiraban a descansar.
Él multiplicaba. Multiplicaba impacto. Multiplicaba influencia. Multiplicaba responsabilidad. Nunca fue perfecto. Tuvo críticas. Errores. Momentos de tensión. Pero jamás negó su historia. Jamás fingió ser alguien que no era. Y eso es lo que lo mantuvo humano. No vine a ser adorado. Vine a ser entendido. Y si eso incomoda, es porque el cambio incomoda. El rey que no se sentó en su trono. Cada temporada que pasa, la gente dice, ya está viejo. Esta será la última. No puede más. Y cada año, los deja callados. No porque quiera demostrar algo a los demás, sino porque aún tiene algo que probarse a sí mismo. No se conforma. No baja el ritmo. No sonríe por inercia. Sigue entrenando como si no tuviera contrato. Sigue jugando como si cada punto alimentara a su madre. Porque en su cabeza, el niño sin hogar aún lo está mirando. Y no quiere decepcionarlo. LeBron no juega por ego. Juega por legado. Por mensaje. Por representar a los que nunca fueron elegidos. Y por demostrar que el elegido también puede elegir ser más. El fuego que nunca apagó. A estas alturas, LeBron lo ha visto todo. Ha jugado con leyendas. Ha vencido a monstruos. Ha ganado donde otros se rindieron. Y aún así, actúa como si no hubiera logrado nada. Mientras sus rivales se retiran. Él sigue poniéndose las zapatillas. Sigue calentando a las 5 de la mañana. Sigue estirando solo en la oscuridad del túnel antes del partido. ¿Por qué? Porque no puede permitirse dormir en el trono. Él lo sabe mejor que nadie. Si te sientes cómodo, estás en peligro. Y yo nací en la incomodidad. No quiero otra cosa. LeBron no juega con miedo al fracaso. Juega con respeto al pasado. Cada tiro libre. Cada mate. Cada bloqueo. Es una carta al niño que un día pensó en rendirse. Y por eso no se rinde nunca. Hay noches en que el cuerpo le pide parar. Dolores. Lesiones. Minutos pesados. Críticas que no cesan. Y aún así, aprieta los dientes y sigue. Porque para él, esto no es un deporte. Es un testamento. Un recordatorio eterno de que el origen no define. Lo que define es la guerra que eliges pelear. Y LeBron pelea todos los días. En la cancha. En su comunidad. En su mente. Porque los reyes verdaderos no heredan coronas. Las construyen con cicatrices. El rey que no pidió permiso. Y ahora no lo necesita. Este no es un cuento de hadas. No tiene música alegre al final. No termina con una sonrisa perfecta y créditos. Porque LeBron James no es una película. Es una advertencia. Advertencia para los que creen que el pasado justifica no intentarlo. Para los que usan su historia como excusa, no como impulso. Para los que repiten el dolor en lugar de romperlo. Él no vino de cuna dorada. Vino del polvo. De la vergüenza. Del miedo. Y eligió no heredar nada de eso. Eligió construir desde cero. Con odio en los ojos. Con fuego en las venas. Con hambre en el alma. Lo llamaron el elegido. Y eso parecía un elogio. Pero en realidad, fue una maldición. Lo juzgaron desde los 17. Lo vigilaron, lo compararon, lo golpearon con cada palabra. Y él, nunca se rindió. Nunca se quebró. Nunca se vendió. Porque mientras otros esperaban que el mundo les aplaudiera, él solo quería cambiarlo. Y lo hizo. Hoy, tiene títulos. Tiene anillos. Tiene dinero. Tiene respeto. Tiene historia. Pero lo único que LeBron realmente conserva es algo que no se compra. El recuerdo de haber sido invisible. Y la decisión de jamás dejar que eso defina a nadie más. Esta historia no se termina. Se transfiere. Ahora te toca a ti. Tú, que naciste con miedo. Tú, que no tenías futuro. Tú, que creciste pensando que eras una estadística más. Tú, que aún no crees que puedes. LeBron es el espejo. Pero el reflejo no sirve si no actúas. No esperes el momento perfecto. No esperes a que alguien te elija. No esperes nada. Porque si un chico sin padre, sin techo, sin paz, construyó un imperio a golpes de voluntad, entonces tú, que estás leyendo esto, que aún respiras, que aún estás a tiempo, no tienes excusas. Esta historia no es para motivarte. Es para enfrentarte. Para que elijas. ¿Vas a seguir dormido? ¿O vas a construir tu propia maldita corona?
Tú decides.